TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas, familia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Estamos emocionados de anunciar nuestro primer TCB Cast del Antiguo Antiguo Testamento. Testamento. ¡Qué maravilla! De mi querida Olga. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer TCBcast del Antiguo Testamento. Estamos realmente emocionadas, estamos felices y ansiosas también de comenzar con este nuevo programa del Antiguo Testamento. Así que estamos Ah, muy felices, Esther. así es. Luego, muy pronto, en algunos pocos días, tenemos nuestro primer lanzamiento del Antiguo Testamento y es un libro que por veces es olvidado de la Biblia, pero un libro aquí que para la TCB siempre va a ser uno de los más especiales porque es el primer lanzamiento del Antiguo Testamento, el librito de Abdías, así como el Nuevo Eso. Testamento. Iniciamos con Filemón, que era el más chiquito. Ahora también en el Antiguo Testamento iniciamos con Abdías, así que bienvenidos y bienvenidas a este primer TCB Cast del Antiguo Testamento, versión TCB, y es Amén. hoy con el libro de Abdías, así que estamos. Abdías, queríamos saber cuál es el libro con el que vamos a comenzar, así que es Abdías. Así Prepárense, tomen su lápiz, un papel para que vayan ahí tomando nota de lo que viene, porque viene algo fabuloso con este libro. y Esther, preparen sus corazones para el sí, lanzamiento, porque aquí vamos a trabajar con ese sistema. Lanzamos el TCB Cast y luego lanzamos el libro, así que prepárense, queden muy atentos para descargar nuestro primer sí, libro del Antiguo Testamento, para el libro de leerlo. Ah, Para leerlo, tenerlo en su mano, van a poder leer y comparar con todo lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Esther, vamos a iniciar entonces, felices, iniciamos este TCBcast, emocionadas. Quiero preguntarte cuál es el género que tiene el libro de Abdías. ok, solo algunas pequeñas peticiones, indicaciones antes de Ajá. iniciar con el contenido Ok. aquí, Olga. En primer lugar, si te emociona junto a nosotras aquí, deje su me gusta para que el YouTube entienda que ese video es relevante. Comparta ese video desde ahora ahí en los grupos de la iglesia, en los grupos de Sí, la sí, sí. familia, con todas las personas en tus redes, con todas las personas que puedan, para que aprendamos juntos hoy sobre Abdías. Ese es un Ujú. texto que cada vez que yo pregunto a la iglesia, ¿qué saben sobre Abdías? La gran mayoría no saben nada, ni recuerda Nada. Abdías de la Biblia, de qué se trata. Yo creo que a la mayoría de los cristianos, si uno regala un premio para decirnos de qué se trata el libro de Abdías, creo que muchos se pierden el premio. Así Ujú. que si eres una de esas personas que no recuerda bien de qué se trata Abdías, que no tienes idea con profundidad de qué dice ese libro, además de compartir, dejen sus comentarios. Yo quiero aprender más sobre Abdías hoy Yes. y yo quiero leer Abdías en la versión TCB, así que únanse a nosotros en esta celebración, en esta emoción también, y dejen sus comentarios para aprender algo de la Biblia. Ahora sí. Además de suscribirse al canal, activar la campanita para que todos Ajá. los Sí, sí, contenidos sí. lleguen a ustedes de primera mano. Y apoyarnos en todas nuestras redes sociales es una muy buena manera de expandir el reino de Dios y aumentar esa publicación, vamos a decir así, Claro, lo la necesitamos, promoción sí. Ujú, de la palabra de Dios. ujú. Ahora sí, Olga, la pregunta. ¿Cuál es ¿De el género? Ujú, el género es género profético y eso es muy importante cuando hablamos de Antiguo Testamento. ujú, Entender que está ubicado en el canon, porque originalmente el Antiguo Testamento es conocido como Tanakh y es dividido en tres partes principales. ujú, La primera es de Torah, que es ley. Entonces ahí entra Génesis, Éxodo, Levítico, ujú, Números, Deuteronomio en esta primera parte, la Tanakh, que para nosotros es conocido como Pentateuco. Luego tenemos en el original, en el Antiguo Testamento,
propio antes de ser Biblia cristiana y Ujú, etcétera, como escrituras judías. Tenemos los Nevims, de ahí viene Tanakh, de una sigla, ¿no? Tanakh de la parte del primera de Torah, la parte segunda de Nevi'im, y ujú, Nevi'im significan profetas. Y aquí ujú. en profetas tenemos los profetas anteriores, los profetas posteriores, los profetas mayores y los profetas menores. Menores. Esa clasificación la hacemos nosotros, ya en nuestra Biblia Ujú, cristiana, pero para los judíos eran profetas, no más, ujú, nebíes. Y Abdías está aquí, dentro del grupo de los profetas. Luego tenemos los escritos y cuando lleguemos ahí, que es los Ketubim, y ahí vamos a ver varios otros libros aquí. Pero Abdías es un libro de género profético dentro del grupo ujú, de profetas. Para nuestra tradición, para nuestra clasificación, es uno de los profetas menores. Y es ujú. profeta menores no porque eran más jóvenes, no porque eran menos importantes, Sí. sino es llamado de profetas menor justamente por la extensión del libro. Entonces, como Abdías es un libro cortito, es conocido como uno de los profetas menores. Profetas menores, muy bien. Esther, quiero preguntarte por las características principales que tiene este libro. ¿Cuáles son? Ok, vamos despacio. Ujú, Aquí, en primer lugar, Abdías es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, pero no lo menosprecien por esto, porque a ujú, pesar de su brevedad, su contenido es bien poderoso, es bien fuerte. Abdías es un libro que presenta un oráculo, ¿no? Una profecía muy pertinente. El rol del profeta Abdías, así como de los otros profetas, era ser vocero de Dios, o sea, tenía una palabra de Dios para el pueblo. Específicamente, una de las características aquí de este libro es que es un mensaje muy direccionado, muy destinado a Edom, al pueblo de Edom, que ya vamos a ver que son los descendientes de Esaú. Entonces, esa carta, las características principales es, primero, que es género profético, segundo, que cumple todas esas características de oráculo profético del Antiguo Testamento y que tiene destinatarios específicos, que tiene un contexto específico. Abdías, el mismo nombre de Abdías, significa siervos de Dios, es bien bonito ujú. este significado de su nombre. Mm, tenemos que ir más allá de la superficialidad del texto, porque como mencioné, aunque es un solo capítulo, ese texto trae varios temas trascendentes así, eh, para incluso pertinente para nuestra realidad. Por ejemplo, Abdías ya pone en texto en esa idea del reino de Dios, que el reino de Dios es para siempre. Él va a traer mucho ese tema de la justicia de Dios, el día del Señor, el gran día del juicio de Dios, una característica profética y que es bien marcada en Abdías. Aunque, como mencioné, su mensaje original está destinado al pueblo de Edom, o sea, los personajes principales aquí es el pueblo de Israel, los descendientes de Saúl, o el pueblo de Edom, los descendientes de Saúl, y el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Así es. Aunque inicialmente este es el contexto originario, tiene mensajes de aplicación, verdades espirituales de aplicación universal y atemporal. Entonces, sobre el autor no sabemos mucho sobre su vida, su biografía, pero sabemos que es un hombre elegido de Dios para anunciar un juicio, renovar también la esperanza al corazón del pueblo de Dios y es una voz eh, que ecoa, ¿no? Es un eco de la voz divina en medio de un momento de crisis, en medio de un momento de calamidad. Así que Abdías es una cartica, un cartica Ujú. no, porque no es una carta, no, pero es un librito ahí bien, Ajá. con un mensaje profético bien, bien fuerte. Sí, estupendo, Esther. Para saber un poco más de este libro, queremos también, seguramente, bueno, tenemos demasiadas preguntas que hacer sobre este libro, a pesar de que, como tú dices, es un libro pequeño, es nuestro primer libro que vamos a estar analizando en estos TCBcast, pero quiero preguntarte acerca del contenido teológico que tiene este libro.
Si me puedes El hablar de contenido ello. teológico es Ujú, bien profundo, porque primero habla sobre el orgullo de Edom. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a un poco de, siempre cuando hablamos de Antiguo Testamento tenemos que traer geografía, es una clave de ujú, lectura fundamental para interpretación del Antiguo Testamento, porque la geografía es tan importante en el Antiguo Testamento que la promesa de Dios es una tierra. Entonces, siempre que los autores del Antiguo Testamento, ese tema de la geografía, de la tierra, de la región es muy fuerte. Primero porque define la cosmovisión de las personas, porque no sé cuántos de ustedes ya se dieron cuenta, pero por ejemplo, hay características de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de acuerdo a la región que vivimos. Hay gente, por ejemplo, de tierra caliente, son más abiertos, más alegres, mientras que gente de tierra fría son más cerrados porque pasan más abrigados en sus ujú, casas. Eh, Igual, aquí, por ejemplo, aquí en Ecuador es bastante marcada la cultura entre la sierra, la costa, el oriente y así sucesivamente, ¿no? Que es Amazonía. Y eso también pasa en la Biblia. Así que cuando vamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento, la primera cosa que tenemos que fijar un poco es cuál es la geografía. Y ujú. esa es una cosa bien importante para el mensaje teológico de la carta yo solo quiero decir que Abdías es una carta, por Dios santo. El libro de Abdías. ¿Y cuál es esa cuestión? Los de Edom vivían en la parte montañosa, en la parte de las montañas, y eran montañas de rocas, eran como fortalezas. Ujú, Entonces, como ellos vivían en la arriba, en las rocas, ellos eran muy favorecidos en cuestiones de guerras, porque era mucho más difícil atacar a una persona que vivía arriba en las rocas que atacar a una persona que vivía en llanuras, por ejemplo. claro. Entonces, por ejemplo, esa cuestión geográfica de que ellos vivían en las montañas rocosas hacía que ese pueblo fuera bastante orgulloso, en el sentido de que nadie nos va a poder atacar, nadie nos va a poder destruir aquí. Y entonces viene, por ejemplo, un tema teológico en el libro de Abdías es: Dios es superior a cualquiera de ustedes, independiente de donde ustedes vivan, ¿no? Y por el orgullo que ustedes tienen, Dios les va a hacer caer de ahí, ¿no? Entonces Ujú, hay esa profecía contra Edom por el orgullo de Edom, por la maldad de Edom también. Entonces, el tema teológico principal es la destrucción, es una profecía de destrucción completa de Edom. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es que Edom fue cruel contra su propio hermano. ujú, Él fue cruel contra sus propios parientes, ¿no? Y aquí temas teológicos, el orgullo y cómo la soberbia precede la caída, ¿no? Como ya va a decir otros versículos del Antiguo Testamento. Entonces, la cuestión del orgullo, como el orgullo nos va a hacer caer, aunque nos creemos que estamos súper protegidos en nuestras rocas, el orgullo siempre va a hacer que Dios quite y derribe a la persona que orgullosa. ujú, Otro tema teológico es esta falta de empatía, esa maldad, esa crueldad contra nuestros hermanos. Esa idea es importante y entendiendo que hermanos como cualquier otro que es hijo de Dios, ¿no? Otro tema teológico que es muy fuerte en Abdías es, como ya mencioné aquí, el gran día del Señor, la justicia de Dios, que Dios es justo, no importa las circunstancias, las situaciones, el momento de la justicia de Dios va a llegar, para bien o para mal. Y en ese sentido de la justicia de Dios contra Edom, Abdías extiende, ¿no? A todas las naciones, que Dios va a juzgar en algún momento, la justicia de Dios se establecerá, como mencioné, para bien o para mal contra todas las naciones. Es una carta también que teológicamente tiene toda una liberación al pueblo de Dios, como que el pueblo de Dios, aunque está pasando por momentos difíciles, el tema es una carta, es un libro, ujú. Dios. Usted, cada vez que yo diga carta, usted pone en su cabeza libro, porque en mi cabeza queda aquí una carta. Pero están acostumbrados al Testamento El que Nuevo yo. Testamento, claro. Pero, por ejemplo, teológicamente, la profecía de Abdías es lo que ubicamos en una línea, ¿no? Una Ujú, línea del exilio, principalmente del exilio babilonio, que fue el más fuerte para allá con el reino del sur. Entonces, aquí, teológicamente,
El libro de Abdías es varios poemas de justicia divino contra Edom y anunciando la justicia de Dios a través del gran día del Señor que se va a extender a todas las naciones y con esto, con la justicia de Dios también que se extiende a todas las naciones, se establece el reino de Dios. Entonces, algunas ideas teológicas que para que nuestro lector lleve aquí es, Dios hace caer a los arrogantes, no importa, aquí hay una similitud muy grande de memoria, ¿no? De Abdías con el tema de la Torre de Babel Mm, y en Génesis 10 y que ellos trataban de establecer su trono, ¿no? Para llegar a Dios y Dios viene y quita eso, ¿no? O, por ejemplo, otros mensajes proféticos también trae esa idea de que Dios va a hacer caer a los arrogantes, que el orgullo, ¿no? Es como ya mencioné aquí antes también, el orgullo siempre va a preceder la caída, que la mm. falta de empatía o alegrarse por la desgracia de los demás Ay, ajenos sí, eso es va a muy traer fuerte. consecuencias terribles a nuestra Ujú, vida. Y que cuando llegue el día del Señor, la justicia de Dios, cada uno va a recibir lo que sembró, ¿no? Serán mm, tratados, incluso el Abdías va a decir cómo ustedes van a ser tratados como trataron a los demás. Entonces, este es algo que tenemos que tomar cuidado en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos dando? Porque cuando la justicia de Dios se establezca, posiblemente eso es lo que vamos a recibir. Si es cosas buenas, pero también si son cosas malas, también hay una gran posibilidad de que eso se vuelva contra nosotros. Habla incluso en Abdías, hay una metáfora del tema de la ira de Dios, algo muy apocalíptico, que sí. Apocalipsis va a ampliar con la idea de las siete copas de Apocalipsis. Una cosa también que es un mensaje teológico es Dios es justo y Él siempre va a exigir justicia de todos, principalmente de gente que se declara su pueblo, ¿no? Que Él es el gobernante absoluto del cielo, de la tierra, del mundo, de las naciones, de todo. Y que Dios es santo también. Así que esa santidad es una característica importante de su pueblo y también incluyendo a nosotros ahora como pueblo de Dios. Así que a pesar de corta, la profecía de Abdías es una profecía muy pertinente que puede seguir resonando en nuestros días y que realmente tiene mucha palabra de Dios para nosotros. Incluso, no, voy a escucharte un momento porque creo que en algún momento me vas a preguntar esto para que yo Sí, sepa lo que yo iba a decir ahora. sí. Mira, Esther, quiero decirte que yo muchas veces he leído Abdías y realmente no lo había podido comprender a cabalidad. Sin embargo, ahora con la versión TCB es mucho más comprensible, entendible completamente, o sea, va a abrirse todo y yo creo que van a vivir lo que yo les estoy transmitiendo en este momento, que se pudo entender muy bien. Entonces ahora yo quiero preguntarte, Esther, ¿por qué, para las personas que nos están viendo, por qué yo debería leer este libro, Abdías, y cuáles son sus curiosidades que tiene este libro? Ok, para empezar, Abdías es un escenario cinematográfico que a Sí, Indiana Jones va a es salir. cierto. Ay, cómo menospreciamos a Abdías, pero Abdías es bien importante. Sí. Ya doy el chisme de eso de Indiana Jones. Pero, porque primero hay algunas cosas que tenemos que entender, justamente construyendo sobre lo que mencionabas, que mucha gente lee Abdías, a pesar de corto, no entiende. Ujú, Entonces, Abdías un solo capítulo, pero para entender bien ese solo capítulo, uno tiene que tener un poco de conocimiento básico de ujú, la historia de Israel, de así la es. historia para poder entender, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que volver a los patriarcas para entender cuál es esta relación conflictiva entre Saúl y Jacob, por ejemplo. Si yo Ujú, no entiendo esto, difícilmente voy a entender la profecía de Abdías. Y entender también es muy bueno en el Antiguo Testamento, entender los significados de los nombres, porque, por ejemplo, eh, a Abdías el mensaje es contra Edom. Edom viene de Esaú, ¿no? Porque ujú, Edom es el nombre que se le daba también a Esaú, y Esaú es Edom justamente por el color rojo así es. que hay ahí, o sea, de su, como él nació.
por su piel, por su cabello. Entonces, se le daba ahí esa característica. Pero una cosa que tenemos que entender, que ahora cambiamos todo nuestro, cambiamos todo nuestro universo idiomático aquí, porque en el Nuevo Testamento estamos traduciendo del griego al español, pero ahora estamos Sí. traduciendo del hebreo y del arameo al español. Entonces, el hebreo tiene muchas características diferentes y propias, diferentes al griego, ¿no? Por ejemplo, Ujú, en el hebreo, una de las cosas que es crucial para entender las palabras es la raíz de las palabras que decimos, ¿no? La ujú, raíz verbal de cada una de las palabras, que por lo general son tres letras en el hebreo. Entonces, Edom viene de las mismas tres letras que Adón, ujú, que tiene que significado ahí con rojo, color de tierra, de la tierra. Que por su vez viene de la misma, es la misma raíz, es las mismas tres letras de Adán. Y ujú, Adán significa un ser humano. Los que vinieron de Adamá, que es tierra, también viene la misma raíz. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es como, es direccionada a Edom, pero si vamos al significado de las palabras, de la raíz, de la ujú, familia gramatical de esa palabra, también llegamos a Adán. Y si llegamos a Adán, llegamos a todos nosotros seres humanos. Es como el mensaje es direccionado a Edom, pero puede aplicarse a todos los seres humanos. Y es por eso ujú, que leemos ese libro como palabra de Dios para nosotros hoy. Pero como mencioné, necesitamos entender un poco de género profético, por ejemplo, con el día del Señor, él está hablando de cuando Dios va a establecer su juicio, es un tema muy particular, muy marcado en la literatura profética. Tengo que entender el lío de la historia de Esaú y Jacob para entender por ujú, qué ellos se pelean, ¿no? Además de esto, tengo que entender también el exilio, que el exilio fue un evento muy ujú. marcante, vamos a decir Sí, así, sí. muy significativo para el pueblo de Israel cuando ellos fueron destrozados, cuando el templo fue destruido, cuando Jerusalén cayó, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, no todos, pero Ujú, la mayoría de las personas más importantes del pueblo de Israel fueron llevados a Babilonia, los sacerdotes, los médicos, los eruditos, fueron llevados al exilio babilónico. Y esto hasta hoy es una parte muy importante. Entonces, si yo no tengo esas informaciones, ujú, es un poco difícil entender. Eso por un lado. Por otro lado, también, ¿por qué leer Abdías? Primero, como mencioné aquí, es ujú, un mensaje que está destinado a Edom, pero que se aplica a todos nosotros, porque nos va a hablar sobre orgullo, sobre empatía, sobre amor al prójimo, sobre no hace peor el sufrimiento de los demás, ujú. sobre el reino de Dios, sobre la justicia de Dios. Entonces, solo ahí ya hay verdades espirituales muy grandes. Además, voy a implementar tu pregunta aquí es, Ujú. ¿por qué leer Abdías de la versión Ah, TCB? claro, así es. Y la cuestión es, como siempre, Ay, la maestra. se trata de traer a un lenguaje bastante, esa es la propuesta, ¿no? A un lenguaje Ujú, contemporáneo, entonces fácil de entender. Entonces, tratamos de que realmente el texto, no solo nosotros como traductores, pero también todo el comité editorial hicieron un excelente trabajo para que ese texto sea bien clarito, ujú. bien comprensible, con palabras actuales, con ideas actuales sin perder obviamente el primer sentido del texto, porque es una traducción exegética, pero en un lenguaje comprensible, porque hay un montón de Así palabras es. que yo ya leí en otras versiones de Abdías que realmente no sé ni de qué es lo que está tratando de decir. Ese es el Así primer es. motivo, el lenguaje. Segundo motivo para leer Abdías y para leer la TCB son Ajá. nuestras notas al pie de página, que ahora en el Antiguo Así. Testamento viene luciéndose como en el Nuevo Testamento, así, y ahora como Tremendo. nuevo idioma, ¿no? Antes las notas eran de griego o explicativas, y aquí ahora las notas son de hebreo, así Ujú. que voy a aprender un poquito de hebreo, es otra cosa porque es al revés. Los Totalmente. son diferentes, esa cosmovisión de las personas también son diferentes, pero quedó bien bonito. Abdías, aunque corto, ya viene con sus notas al pie de página de respeto, ¿no? Que es el Así es. tetragrámaton, cuál el significado de los nombres. También una nota que me gustó mucho, Abdías, es la nota del exilio, Ajá. justamente para Sí. dar a las personas estos elementos que les estoy comentando que son importantes para una comprensión completa y profunda del texto. Así que, Ujú. ay, preparen sus corazones y las Sí. notas.
también están lindas. Además, con todas las características de la TCB, tiene una portada original, bonita, Exacto. tiene una introducción bastante generosa. La introducción, yo le dije, la introducción está más grande que el libro, ¿no? Y es Sí, es que el cierto. libro es chiquito. Entonces, pero hay una introducción diciendo de cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto literario, cuál es el bosquejo según la TCB. Así que leo la introducción de Abdías, está ahí bastante completa para que ustedes puedan entrar en la lectura del texto ya Sí. preparados, ya listos para entenderlo Ajá. de manera así, bien, bien linda, bien linda. Sí, Ahora claro. sí, lo que yo les dejé ahí de la curiosidad sobre este libro es, luego de la profecía, esa profecía fue cumplida ya. Esa profecía de la destrucción de Edom fue cumplida. Y cuando fue cumplida esa profecía, el pueblo de Edom desapareció y se quedó, hubo otro pueblo que destrozaron a los de Edom y que quedaron en esta región por un tiempo, pero era una región que fue sometida a muchos terremotos, a muchas catástrofes naturales, y entonces con esto la gente como que desistió de vivir en las montañas de Edom, ¿no? En esa tierra rocosa ahí que era un lugar que tuvo muchas dificultades. Por ejemplo, como la tierra es de roca, no es tan productiva de manera agrícola y todo Ajá, eso. Entonces, luego después que se cumplió la profecía de Abdías, que el pueblo de Edom fue destruido, hubo otro pueblo, los nabateos, que ocuparon esa región por mucho tiempo, pero también como el pasar de los años desapareció. Hasta que recién, ahora, después del siglo XVIII, siglo XIX, aquí ya hablamos de ujú, hace poco así, más o menos, ¿no? Pero descubrieron un arqueólogo europeo, descubrió las rocas, las montañas de ese territorio que es mencionado, ujú, donde vivía, ¿no? Que es mencionado en Abdías. Y ya. es nada más, nada menos que el ¿Qué? gran patrimonio de la UNESCO, Dios que es de mío. la región de Petra, ¿no? Entonces, esa es una Oh, región que salió en las películas, por ejemplo, me ujú, acuerdo que de las películas de Indiana Jones yo estaba viendo y hoy es un destino turístico muy buscado, muy visitado. Y eso es, yo tengo un sueño, así que todos aquí que quieran cumplir el sueño, estoy aceptando pasar viajes para conocer a Petra. Así sí. que, porque yo ya vi varios documentales, Ujú, varios videos sobre esta región, sobre cómo eran talladas, ¿no? Los templos, sí, las construcciones en la misma roca. Y como mencioné, Abdías ahí, mira Abdías mostrándose su trascendencia, su importancia, sus increíble. características cinematográficas. Así que esa Ajá. región donde es mencionada Abdías hoy es la conocida como la región de Petras y es un destino muy buscado y muy bonito también para visitarse. Ay, qué bien. Esther, bueno, mira, estamos en este primer TCB Cast, emocionados y felices, aprendiendo, pero como siempre, nuestro mayor enemigo es el tiempo, tenemos que terminar. Así que lo que te quiero preguntar o pedir ahora para todos los que nos están viendo es que nos entregues las recomendaciones o algún pensamiento final que tú tengas acerca de este libro, por La favor. primera idea es abrir la mente, abrir el corazón, volver a leer a Díaz lo que ya leyeron algunas veces y no fue una buena experiencia. Así es. O a los que pasaron por alto al pobre Abdías y lo dejaron Así ahí es. botado en el Antiguo Testamento, es el momento de tratarlo con el honor, ¿no? que Ujú, Abdías merece. O sea, da una oportunidad a Abdías. Es realmente un texto que vale la pena y que lean completo, desde la introducción hasta el final, lean cada nota al pie de página, déjenos saber cómo fue tu experiencia, tu ujú, lectura de Abdías versión TCB. Y aquí lo quiero aprovechar para finalizar este TCB Cast, dejando claro cómo ustedes van a adquirir nuestros mm. libros.
ustedes van a poder descargar, ¿no? El próximo lunes, él va a salir, tenemos el lanzamiento oficial de Abdías Ay, y es sí, muy maravilloso. importante que ustedes estén atentos a todas nuestras redes sociales, a nuestro grupo de WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a YouTube, para que estén pendientes de los nuevos lanzamientos. Ujú. Pero la propuesta aquí es que principalmente los últimos lunes de cada mes salga, o ese es el plan, ojalá Dios bendiga, todo Sí. está bien aquí, pero nuestro plan como Proyecto Evangelio es que los últimos lunes de cada mes se lance un libro del Antiguo Testamento. Esa es Ujú. nuestra meta, ¿no? Estamos Sí. trabajando para esto. Emocionados con nuestro primer libro aquí de Abdías, pero ¿por dónde van a descargar? Por nuestra página web oficial del Proyecto Así Evangelio. es. Entonces entren a proyectoevangelio con doble G punto org. Allá ustedes van a encontrar una pestaña que diga Antiguo Testamento, así como hay Nuevo Testamento, van a encontrar una partecita que diga Antiguo Testamento. Haz clic ahí y va a estar disponible nuestro primer librito, Ay, lo sí. queridito Abdías. Entonces Ay, ustedes pueden qué entrar, emoción. leer nuestra página o pueden descargar también el PDF. Y estamos haciendo aquí nuestra parte técnica, nuestro equipo operativo está haciendo todo el esfuerzo para que eso sea actualizado en la brevedad posible en nuestra plataforma digital, Mm. y también en YouVersion, y vamos a tener aquí luego los otros productos de Abdías, ¿no? Pero es por dónde voy a conseguir, por dónde voy a descargar, porque por ahora no hay versión Claro. impresa de Abdías, eso Ujú. todavía. Tranquilicen sus corazones, eso todavía tarda un tiempo porque nos falta todo el Antiguo Testamento que traducir, que editar, es poco a poco, vamos despacio aquí. Ujú. La cuestión es por dónde, puntualmente, dónde voy a encontrar días para descargar versión TCB en nuestra página oficial, Proyecto Ujú. Evangelio. G.org. Ahí nuestra página es bastante intuitiva y vamos a lanzar también en nuestras redes el enlace, vamos a lanzar en nuestras redes la manera, el paso a paso, para los que tengan algún tipo de dificultad, poder descargar el libro con tranquilidad y todos sean alcanzados por ese mes poderoso del libro de Abdias. Maravilloso, Esther, maravilloso. Bueno, hemos llegado al final de este TCB Cast. Esperamos que les haya gustado, que nos puedan dejar sus comentarios, sus preguntas también, si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Y yo solo digo algo aquí. Ajá. El orden Mm. de traducción de los libros del Antiguo Testamento está así como sopla el Espíritu. Así que es Claro, bien exacto. importante. O sea, no hay, todos los profetas, va a ser los profetas No. mayores, es los libros de sabiduría, es por el orden canónico, es por el orden cronológico, ninguno de No. estos. Así que es muy importante que ustedes siempre mantengan esa expectativa de, Sí, que ok, estén la atentos. vida de la próxima semana, ¿y cuál es el próximo? Ya les adelanto, les doy el Ujú. chisme de que ya tenemos 3 libros del Antiguo Testamento traducidos la primera etapa en carpeta y libros realmente que salieron bonitos. Ya está en Preciosos. la traducción de los Salmos, así Sí. que prontamente también. Aguárdense ahí en expectativa que prontamente también vamos a tener el libro 1 de los Salmos. Pero es importante que ustedes acompañen, por eso digo, acompañen nuestras redes para que ustedes Sí. vean cuál es el próximo libro, cuál es la novedad. Nos sigan aquí en ese programa de los podcasts, porque aquí es donde vamos a dar los adelantos de cuál es Sí. el próximo lanzamiento, cuál es el próximo libro, de qué se trata, para que ustedes ya lleguen listos para disfrutar de la belleza y de la profundidad del conocimiento de Dios a través de su palabra. Ahora sí. Así es. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este podcast. Comparte ese contenido, deje su comentario y Nos nos vemos vemos. en una próxima oportunidad. Nos Dios les bendiga. vemos. Bendiciones.